La Cueva del Diablo. La Cueva del Diablo no es más que el nombre seleccionado para referirse a algunas cuevas que, por su apariencia, por su historia o simplemente por hacer de este un atractivo turístico, los habitantes y medios de comunicación se han encargado de viralizar las historias de estos, o incluso documentar algunas de ellas. En este episodio vamos a explorar 4 cuevas en México conocidas como la Cueva del Diablo. La primera de ellas se encuentra en Mitla, Oaxaca. Otra se encuentra en Iguala, Guerrero. Una más se ubica en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella. Y la última de esta lista en Mazatlán, Sinaloa. Comenzaremos con la que dio origen al podcast y que se ha viralizado en Twitter y TikTok. La Cueva del Diablo oaxaqueña está ubicada cerca de la zona arqueológica de Mitla, una cavidad subterránea que ubica a escasos 4 kilómetros de San Pablo Villa de Mitla, en el estado de Oaxaca. Y pese a que no es un sitio turístico bien establecido, ha ganado la popularidad entre los visitantes debido a que ostenta el título de ser uno de los sitios más misteriosos de todo el estado, pues a su alrededor ronda una amplia variedad de historias. Esta formación geológica se generó entre las montañas de cantera que delimitan el valle de Mitla y se cree que durante tiempos prehispánicos era utilizada como un campamento por su ubicación estratégica. Tiene una profundidad de aproximadamente 20 metros y parte del misticismo de este lugar también está relacionado con la mujer dormida. Un bloque de piedra ubicado al sur de la cueva que hasta la actualidad sigue siendo utilizado para diferentes rituales. Gracias a una de las primeras expediciones de la cueva, la antropóloga estadounidense Elsie Clews Parsons descubrió una gran cantidad de vasijas miniaturas, las cuales se relacionaron con rituales y ceremonias ofrecidas al diablo, y estas versiones eran divulgadas únicamente por los habitantes de la zona. En 1965, en otra expedición realizada por el arqueólogo Kent V. Flannery, reportó que al interior de la cueva había diversas ofrendas, las cuales posiblemente estuvieron relacionadas con deidades del agua. Sin embargo, entre los pobladores de la región, se dice que estas ofrendas son entregadas al diablo para que les conceda riquezas a quienes lo veneran. Y ahora pasaremos a explicar brevemente algunos de los rituales llevados a cabo en esta extraña cueva. Como se mencionó antes, la piedra de la mujer dormida es muy importante para los rituales en esta zona, pues la leyenda de esta roca dice que la mujer dormida era estéril, por lo que siempre tuvo el deseo de ser madre, y al no conseguirlo, se convirtió en piedra. No obstante, su deseo de tener un hijo es tan grande que aún siendo piedra conservó el instinto de protección, por lo que se dice que este lugar es terapéutico y sagrado, por lo que en este sitio se practican todo tipo de rituales de sanación. En la zona es habitual encontrar copal, carrizo, huevos crudos, albahaca, mezcal, agua, té, alcohol para limpias, frijol molido y una gran cantidad de objetos empleados en estos rituales efectuados por curanderos. Ahora, con respecto a este último apartado, lo que más se ha comentado y lo que se ha viralizado es que el diablo se alimenta de bebés. Una de las leyendas más conocidas y aterradoras que gira en torno a la Cueva del Diablo dice que en los pueblos aledaños a la montaña, donde se encuentra la cueva, comenzaron a desaparecer los bebés sin ninguna razón, pues se menciona que las mamás eran dormidas y al despertar sus hijos ya no estaban. Se dice que una mujer le amarró el extremo de un cordón a su bebé y el otro se lo amarró a su cuerpo, para que sintiera cuando se quisieran llevar a su bebé, y tal como había pasado con otras mujeres, fue dormida por alguna extraña fuerza y al despertar no estaba su bebé, por lo que en compañía de pobladores del pueblo siguieron el cordón, el cual los llevó hasta la cueva, y al llegar descubrieron al encargado de las desapariciones de los bebés. Era nada más y nada menos el diablo, pues se alimentaba de los menores. Al descubrir la aterradora escena, se dice que el lugar fue bendecido para evitar que siguieran las desapariciones de los bebés. Sin embargo, algunas personas aseguran que el diablo aún se esconde en la cueva. Y para terminar con esta primera cueva, es necesario relatar la historia eje y los antecedentes místicos principales de esta cueva. Un texto compartido a través de Facebook por la página Oaxaca Paranormal. Mitla, Oaxaca, es un reciente pueblo mágico cuyo nombre significa el lugar de los muertos. Es un místico lugar donde aún se conservan antiguas tradiciones zapotecas, algunas de ellas paganas, pues muchos de los habitantes practican brujería, hechicería, incluso satanismo, ya que se dice que el diablo habita en el pueblo. Vive en la cueva Vilajavijo, más bien conocida como la Cueva del Infierno. Se dice que en esta cueva las personas buscan a Satanás para pactar con él, le llevan ofrendas y o realizan sacrificios para llamarlo. Quienes logran contactar con él dicen que es un hombre muy elegante, habla zapoteco, usa caballo y en vez de piernas tiene patas de guajolote. Hay una oscura leyenda respecto a la carretera cercana a la cueva,
pues la gente cuenta que en su construcción los ingenieros tuvieron muchos problemas para terminarla, hasta que los lugareños les avisaron que era porque el diablo no los dejaba, ya que debajo del camino estaba su casa, por lo que se les recomendó ir a pactar con él. En un principio nadie se atrevió a ir, hasta que el encargado de la obra se armó de valor. Todos los trabajadores lo acompañaron, pero nadie se animó a entrar, solamente él. El rey de las tinieblas ya lo esperaba, estaba dispuesto a pactar, cuando el ingeniero le dijo cuál era su deseo. El diablo le respondió que la única manera en que él podría ayudarlo era si el hombre le entregaba un carro lleno de almas, trato que aceptó. Cuando llegó el momento de la inauguración de la carretera, el ingeniero invitó a los habitantes del pueblo a estrenarla, sin saber que ese mismo día la maldición pactada estaba por llegar, pues un coche lleno de gente murió en un accidente, derramando su sangre en la carretera. Sin embargo, el terrible accidente no detuvo al ingeniero en su ambición, pues volvió a visitar al diablo, ya que quería dinero. Cuando hablaron del costo del pacto, el diablo le dijo que él buscaría la forma de cobrarle, y el ingeniero volvió a aceptar, pero ahora sin idea de la tragedia que se avecinaba. Pasó el tiempo y los 7 hijos del ingeniero fueron muriendo uno a uno, hasta que se quedó sin ninguno. Al final le quitó a la última persona que le quedaba, que era su esposa. El hombre obtuvo lo que quiso, era millonario, pero estaba completamente solo. El hombre terminó sus días completamente loco. Sin embargo, después de que falleció, no descansó, sino que se quedó a pagar su condena, ya que han habido personas que aseguran haberlo visto llorando por la carretera, tratando de impedir que otros entren a la cueva. Aunque no es recomendable pactar con el diablo, porque puede tener devastadoras consecuencias, las personas que tienen interés en contactarlo ya saben dónde encontrarlo. Además, que se dice que en martes es el mejor día para visitarlo. La siguiente cueva con esta denominación se encuentra en Iguala Guerrero, y me gustaría decir que la historia de esta es tan mística y espiritual como la anterior, pero lamentablemente, esta cueva ha salido a la luz gracias a la búsqueda de desaparecidos. Esta historia es protagonizada por grupos de búsqueda en el estado de Guerrero, principalmente la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, o por sus siglas, UPOEG. Algunas han dejado de trabajar, y otras dejan encargadas a sus hijos para poder reunirse en las mañanas en la parroquia de San Gerardo, en Iguala, y comenzar a peinar zonas en las que podría haber indicios de fosas clandestinas u hogueras. Miguel Ángel Jiménez Blanco, promotor de la UPOEG, dijo que la búsqueda entre los cerros es peligrosa porque no los acompaña ninguna autoridad federal, y a donde se dirigen es un campamento que utiliza el crimen organizado para mantener secuestradas a sus víctimas. Su nombre está cargado de temor, la llaman la Cueva del Diablo. Luego de manejar por una media hora, es momento de dejar los autos porque el camino es de difícil acceso. Con machete en mano, las señoras están dispuestas a enfrentar a lo que venga. Es momento de continuar a pie hasta subir casi hasta la punta del cerro. Han pasado 40 minutos y encuentran un lugar en el que quemaron algo, en busca de indicios. Pican con una varilla para saber si la tierra está blanda. Observan con atención si hay indicios de restos humanos, pero no hay nada. Continúan subiendo. Ahora localizan lo que podría ser una fosa clandestina. De nuevo, pican con la varilla. Conforme han pasado los días adquieren experiencia y saben que si la punta de la varilla huele a muerte, es porque ahí podría ser una narcofosa. «Huele a tierra, no hay nada», comenta uno de ellos. Avanzan y se repite el mismo procedimiento en otros 2 puntos, en donde la tierra fue removida. Nada. Han pasado casi 2 horas. La guía no recuerda bien si deben continuar derecho o doblar a la izquierda. Pide al grupo esperar en lo que ella va por camino a la izquierda. «Señor Miguel, acá es», grita Ana, nombre ficticio. La Cueva del Diablo ahí está. Su acceso es difícil. Pican, no huele a muerte. Conforme avanzan, hay que entrar más agachados. Encuentran un pedazo de ropa quemado. Es momento de salir y dirigirse a la otra cueva. Es mucho más grande. Es el campamento del crimen organizado, en el que mantienen plagiadas a sus víctimas. Hay evidencia, una pala y 4 excavaciones que se aprecian fácilmente. De nuevo, la misma operación. Conforme se adentran a la cueva, encuentran más evidencias de que ahí estuvo alguien recientemente. Un pantalón, una camiseta, un rollo de papel higiénico, botellas de agua y lo que parece ser, a decir de ellos, un fragmento de hueso. Un día más que Ana busca a su esposo que fue levantado el 26 de julio pasado. Recuerda aquel día. «Íbamos en el carro
y un Chevy se atravesó. Bajaron a mi esposo 4 personas, le taparon la cara con su propia playera y se lo llevaron. Un día más en el que Berta busca a su esposo, un exmilitar que al momento de ser secuestrado era policía municipal de Telolualpan, zona en la que opera el grupo criminal Guerreros Unidos. Aquel 2 de abril del año en curso, jamás se le olvidará a Berta, quien dejó de trabajar para buscarlo. Siento que está muerto, pero le pido a Dios que me conceda encontrar su cuerpo y darle sepultura. Esta angustia me acaba, comenta. Un día más en que Sandra y María, también nombres ficticios, buscan a sus familiares. Lo mismo para otro señor que el 5 de julio de 2012, su hermano fue secuestrado. Me pedían 300,000 pesos para liberarlo. Pedimos prueba de vida, pero nunca nos dieron nada. Por eso no pagamos, explica. Es momento de partir de la Cueva del Diablo, porque el camino es largo y peligroso si no hay luz de día. Misa en Ayotzinapa. El nuncio apostólico en México, Christophe Pierre, el arzobispo de Acapulco, Monseñor Carlos Garfias Merlos, y el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Alejo Salva Castro, celebran el lunes una misa en Ayotzinapa, Guerrero, para pedir por los estudiantes normalistas desaparecidos, por sus familias, compañeros y el descanso de los fallecidos. La Conferencia del Episcopado Mexicano informó que en la homilia también se pedirá por la justicia y reconciliación y la paz en México. Una vez narrada la historia de esta cueva guerrerense, pasamos a la siguiente, la cual se encuentra en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, específicamente en el famoso Cerro de la Estrella, cerro del cual vamos a hablar más a profundidad en otro video, porque también tiene bastante de dónde cortar. Esta cueva forma parte de un sistema de aproximadamente 200 cavernas que abarca desde Iztapalapa hasta la Sierra de Guadalupe. De entre todas estas cavernas, es la Cueva del Diablo la que logra destacar por todas las misteriosas historias que la envuelven. Cueva que dicen que es portal a otras dimensiones e incluso la puerta para viajar en el tiempo. Muchas de las personas que viven cerca de la cueva comentan que han escuchado toda clase de ruidos extraños saliendo de ella. Otros más dicen haber visto a duendes jugando en la entrada de la misma. Algunos hacen referencia a que la cueva está maldita o embrujada, ya que han encontrado materiales de brujería en ella. A pesar de que existen muchos relatos sobre este lugar, todos tienen algo en común. Aquellos que entran a la Cueva del Diablo nunca más vuelven a ser vistos. Una de las leyendas más conocidas y también la más asombrosa tiene como personaje principal la figura de un anciano, pero no cualquier anciano. Según la leyenda, cerca de la cueva se aparece un viejo que pide a los ingenuos que pasan por ahí que lo acompañen a su interior. Al inicio todo parece tranquilo, pero mientras más se adentran, se dan cuenta que aquel viejo es el mismísimo diablo. Pero no es la única sorpresa que se llevan. Resulta que el interior se transforma en aquello, más que un infierno, parece un paraíso. Se puede apreciar un hermoso estanque de agua cristalina, donde reposan aves de singular encanto. Además, al fondo se observa el resplandor que emiten las ollas llenas de oro, toneladas de metal preciosos al alcance de tu mano. Se dice que aquellos que quedan enceguecidos por el dinero no logran salir, pues se supone que han firmado un pacto con el diablo, así que sus almas le pertenecen. Mientras tanto, aquellos no avariciosos son escoltados por el propio Lucifer a la salida. Más allá de estas historias, lo que sí es un hecho es que la cueva se utiliza para hacer rituales. En los tiempos prehispánicos, esta cueva era un lugar sagrado. Aquí, los mexicas rendían culto al dios del fuego. Si te interesa saber más de la cultura prehispánica y su relación con los cultos y los rituales, déjamelo saber para hacer un podcast de eso. De hecho, todavía existen grupos de personas que realizan rituales prehispánicos en este lugar, como una forma de mantener vivas estas tradiciones. También es un hecho que la compleja forma de L de la cueva confunde a los aventureros, llevándoselos a las entrañas de la tierra. Otra de las leyendas es que en la zona que la rodean habitan duendes y por ello se han registrado desapariciones de niños que subían a jugar hasta lo alto del cerro, donde está la cueva. Una de sus entradas es tan pequeña que solamente un niño podría atravesarla. Pues es que siempre el nombre del diablo atrae a la gente, y uno de niño pues quiere ir a ver qué. Mis abuelos sí me contaban de muchos niños que se perdieron ahí. Yo no digo que los chupó el diablo, como decimos acá. Lo que digo es que es un lugar muy peligroso. Dicen que tiene como 300 metros de profundidad y aparte también hay muchos animales que te pueden picar o morder. Yo sé también que mucha gente hacía brujería ahí, señaló un taxista de la zona. Esta cueva forma parte de un sistema de cavernas que abarca desde Iztapalapa hasta la Sierra de Guadalupe, entre el Estado de México y la capital, es decir, unos 65 kilómetros. También hay gente que dice que ven bolas de fuego,
principalmente en las fechas significativas, como el Día de Muertos, que en México se festeja a principios de noviembre. Incluso existe quien asegura que es un enlace que permite viajar a otras dimensiones e incluso viajar en el tiempo, al encontrarse en una zona de montañas. Hace tiempo dicen que se perdieron 8 muchachos que estudiaban en la secundaria y que nunca aparecieron. También, hace poco salió esa historia de los perros salvajes que estaban en el cerro, pero pues ya después la gente se dio cuenta de que nada más eran perros callejeros que la gente los había ido a dejar. Narró un habitante de la zona cercana al Cerro de la Estrella. La cueva está rodeada por una valla de alambre para evitar el paso de los curiosos y así evitar más accidentes y desapariciones, pero en distintas áreas tiene huecos que facilitan el acceso a los curiosos. Quienes han logrado avanzar unos metros adentro aseguran que vieron restos de fogatas y botellas de agua. Otros aseguran que en la oscuridad que priva en su interior se pueden ver rostros de calaveras. Y para finalizar la narración de este cerro, la alcaldía de Iztapalapa, a través de su cuenta de Facebook, cuenta la leyenda principal de esta cueva. ¿Recuerdas que mencioné viajes en el tiempo y dimensiones? Bueno, pues entre otras cosas, esta historia lo menciona. Hace mucho tiempo, cuando en Iztapalapa había una que otra casita de adobe, vivía un campesino de nombre José. Tenía 12 hijos y cuando nació su hijo 13, una curiosidad nació en él, la curiosidad de explorar la cueva del diablo. Es entonces cuando le anuncia a su mujer que va a emprender un viaje hacia la cueva del diablo, ya que los antiguos nativos decían que la cueva estaba repleta de monedas, joyas y de grandes riquezas. A lo que su esposa respondió negativamente, comentándole que ella también había escuchado de su abuelo la historia de que en la cueva sí existen estas riquezas. Sin embargo, también se dice que de entrar puedes quedar atrapado en la cueva. José hizo caso omiso de la advertencia de su esposa y decidió que el sábado de gloria visitaría la cueva. En sábado de gloria, ya que ese día era el único día en el que la cueva se abría. Es por esto que la gente decía que se guardaban riquezas ahí. Entonces la noche del Viernes Santo, José emprendió su camino hacia la cueva del diablo en el cerro de Huixatecatl, es decir, el Cerro de la Estrella. José llegó a la cueva, para ser deslumbrado por un destello amarillo que surgía desde las profundidades de esta. Destello que siguió paso a paso y que lo llevaron efectivamente a un tesoro. Un tesoro de oro, de plata y en general la riqueza que esperaba. En ese momento, sin titubear, comenzó a meterse el oro y las monedas en la ropa, en los zapatos y en el morral que tenía preparado. Y después de haber cargado con todo el oro que podía, decidió salir de la cueva. Pero en ese momento, esta empezó a temblar y vibrar, como si se estuviera cayendo a pedazos. Obviamente empezó a correr, y correr más rápido para poder escaparse, y alcanzó a huir de todas las piedras que caían cuando la cueva estaba a punto de cerrarse. José, ya afuera, y con algunas joyas tiradas, creyó que su expedición fue sencilla, y es por eso que el año entrante tenía planeado regresar con su familia y sus amigos para sacar todavía más riquezas. Después de esto decide regresar a su casa y comienza su viaje de regreso, solo para darse cuenta que incluso desde lejos el panorama se percibía rotundamente diferente. Las carreteras, los caminos, las casas y la vista en general de la ciudad había cambiado como la recordaba José. Aún así, José siguió caminando de regreso a donde él creía que estaba su casa. Pero donde yacía su casa ya no se encontraba nada, era un terreno baldío. Después de quedar sorprendido, fue con un vecino a preguntar qué había sucedido, a lo que éste respondió que en ese terreno, hace 50 años, vivía una familia numerosa. Sin embargo, el padre de familia los abandonó como si nada. José, obviamente, se sorprendió por la respuesta del vecino y se identificó con sus palabras. José entró en un ataque de pánico al caer en cuenta que involuntariamente había realizado un viaje en el tiempo. Los habitantes de la zona decían haber visto a un señor parecido a José vagando y pidiendo limosna afuera del santuario del Señor de la Cuevita, falleciendo al poco tiempo. Y ahora, para darle fin a esta pequeña recopilación de las cuevas del diablo mexicanas, hace falta mencionar la más inofensiva y pintoresca de estas, la que está ubicada en Mazatlán, en las faldas del Cerro de la Nevería, que a mi parecer es la más artificial y vacía de las que hemos enumerado. Tan solo basta con ver la fachada, una reja completamente roja y llamativa, con el título de La Cueva del Diablo en letras grandes, y una imagen de metal con la cara del diablo pegada a la reja, además de una cadena con un simple candado, para darse cuenta que es simplemente una pequeña cueva natural adornada con fines turísticos, aunque aún así por dentro se llegan a encontrar con velas,
ropa usada, comida, flores y utensilios de brujería en general. Además de estos artilugios, se pueden ver en las paredes dibujos algo extraños, todos en rojo. Primeramente, la sombra de una cabra, además de otras siluetas que parecen tener un estilo diabólico, y al final de la cueva, la silueta del mismo diablo. Y luego de una investigación acerca de esta, solo logré encontrar que, en el pasado, probablemente fue utilizada por piratas para esconder sus tesoros. También algunos mencionan que las personas sin hogar acudían a esta para dormir o vivir ahí, que era usada para brujería, que se escuchaba al diablo en su interior, e incluso que en algún punto de la historia, la cueva conectaba con toda la ciudad y era utilizada para el transporte directo de camarones de un extremo a otro de la ciudad. Pero lo único comprobado es que era utilizada como depósito de dinamita cuando se extraían los materiales para construir el malecón de Mazatlán. Y es por esto que quedó con un hedor a azufre, olor que los habitantes usaban para dar rienda suelta a su imaginación y crear todas las historias ya mencionadas. Muchas gracias por escuchar este episodio, espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, recuerda dejar tu like y dejar algún comentario diciendo qué te pareció, si las conocías o incluso comentándonos de algunas otras, porque sí, hay varias cuevas llamadas la Cueva del Diablo alrededor de todo México, pero a mi parecer estas son las principales. Esto fue el podcast del Iceberg y te deseo una noche oscura.